¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Enrique Córdoba acompañándoles. Un programa más de nuestra serie Colombia al Día. Bueno, nuestro invitado en el día de hoy es un gran amigo y un veterano comunicador. Me recuerda de los comienzos de la radio colombiana aquí en los Estados Unidos. Ricardo Mayorga, un comunicador de academia y de movimiento. Ricardo es uno de los comentaristas deportivos más importantes de Iberoamérica en cuanto a evento mundialista, olímpico o en cuanto partido de fútbol existe. Ahí está Ricardo Mayorga con sus opiniones, sus comentarios y su fanaticada. Yo soy un seguidor de este gran amigo. ¿Cómo está, Ricardo? Enrique, ¿cómo te va? Y gracias por la invitación y gracias por la presentación, ¿no? Es decir, hacía mucho tiempo nadie me presentaba de esa manera, pensando un poco en la carrera que hemos tenido, ¿no? Porque largas ya empieza a ser, ¿no? ¿Cómo no? Ricardo, estoy recordando que contigo compartíamos mesa de trabajo en el noticiero ya hace más de 20 y pico de años, ¿no? Sí, Entonces, sí. tú eres una de las personas que ha visto la evolución de la comunidad alrededor de los medios de comunicación hispanos aquí. Sí, y el crecimiento mismo y la forma como se ha ido adaptando la comunidad al crecimiento de la comunicación y la manera como los comunicadores han ido evolucionando de aquel empirismo que conocimos antes al comunicador de academia hecho, construido y educado, ¿no? Para que tenga un mejor desenvolvimiento y obviamente tenga mejores resultados y tenga los objetivos se logren, ¿no? ¿Cómo recuerdas a la comunidad colombiana en ese Miami incipiente, digamos, de hace 20 y pico de años? A ver, Miami siempre ha sido embrujante. Miami como ciudad siempre ha sido muy atractiva. Lo que pasa es que los cambios han sido sociológicos y geopolíticos sí un poco, ¿no? Es decir, me acuerdo que la inmigración, cuando yo al menos llegué a los Estados Unidos, cuando te conocí justamente a finales del 89, cuando comenzábamos en esas aventuras de radio en dos estaciones que competían a nombre de las dos principales cadenas radiales, y era una camiseta puesta como si fueran equipos de fútbol, me acuerdo mucho. Y de ahí a hoy hemos visto todo un proceso de crecimiento y de cambios, ¿no? En esa época fue la comunidad colombiana, después fue la comunidad nicaragüense que estuvo, que se toma en el buen sentido de la palabra la ciudad por las necesidades políticas que se vivían en su país. Después hubo ese éxodo brasileño, después el argentino, y ahora estamos viviendo de lleno lo que es el éxodo del venezolano hacia territorio de Miami. Entonces, por eso es que quizá ese crisol de culturas es lo que convierte a Miami en una ciudad tan embrujante, tan atractiva y que ha vivido no solo el proceso, la gente la identifica turística. Esta es una ciudad en donde se refugia la cultura y la política, a veces la necesidad de expresión política de muchos que se reprimen en países adentro, ¿no? Efectivamente, este Miami está hecho después de los aportes de la fundación con Julia Tuttle, con Charles de la isla de Watson Island, y la que está detrás, la de los millonarios, aquí a la salida Fisher Island, Collins y todos estos norteamericanos que emigraron y contribuyeron a la fundación de Miami. Pues Miami ha sido hecho un pedazo con un aporte, digamos, humano de toda la América Latina. Los cubanos, luego los colombianos en las distintas conflictos sociales y el resto de cada uno de los países. Pero el Miami que hemos visto crecer en los últimos 20 y pico de años, realmente yo creo que tienen el gran mérito o por lo menos el sello de que su aporte está visible en lo urbano, en lo económico, en el Miami de hoy, ¿no? Claro, cada quien en su momento. ¿Cómo se llamaba aquel alcalde puertorriqueño que fue el que empezó? Maurice Ferré. Maurice Ferré, con él empezó el crecimiento de esa zona de Brickell, por ejemplo, que se pusieron los primeros ladrillitos, digamos, desde el punto de vista no arquitectónico, sino del crecimiento social que iba a tener la zona, lo que hoy es ese centro urbano financiero que ya compite casi de igual a igual con un centro como Manhattan en Nueva York. Es decir, cuando uno ve el crecimiento de Miami, de verdad que lo siente, lo disfruta. Y yo le digo a mi hijo menor, por ejemplo, le dije, el que va a disfrutar esta ciudad vas a ser tú, porque ya cuando él esté en la edad que nosotros estamos, va a haber una Miami que va a ser exquisita y va a ser deliciosa. Claro,
Miami sirve también para comprender el fenómeno social de los pueblos, ¿no? El fenómeno político inmigrante de los pueblos y social, todo el contexto socioeconómico, porque es una ciudad que va formándose en la medida de las necesidades. Llegan los inmigrantes con recursos y otros con menos recursos y van buscando cómo sobrevivir. Entonces nacen los restauranticos con 2 mesas y los comunicadores, los publicistas, que llegamos al comienzo cuando no hay radio colombiana, entonces alquilamos un espacio. Yo llegué en el 87 y no había una emisora colombiana, entonces el uno alquilaba para deportes, el otro para noticias, el otro para música, y fue cuando nació mi programa cultural, porque yo quería hablar, ¿de qué hablo yo? Yo era corresponsal de un periódico y de una emisora de Colombia, de Caracol y del Espectador. ¿Qué me pongo a hacer? Entonces alquilé 1 hora para hablar de viajes, de libros y entrevistar gentes. Bueno, así nacen los periodiquitos, que es un fenómeno que yo no he visto en ningún otro lugar, los periódicos comunitarios. Sí. Y todos vamos buscando cómo, es decir, montamos nuestro propio cuento, todos vivimos de un cuento en la vida, el médico, el abogado, entonces todos tenemos esa historia que contribuye a mostrar lo que es el Miami de hoy, ¿no? Es construir cada quien su propia historia en un país que no es el suyo, pero que está lleno, primero se llena de ilusiones, después se da cuenta que hay oportunidades y termina teniendo resultados. Creo que es un proceso aparentemente largo, pero que termina por ser muy breve, de 3 pasos, ¿no? Entender, aceptar y darle para adelante. Bueno, Ricardo Mayorga, el Miami de hoy, que es ya una metrópoli pujante, claro, no es Nueva York, no es Bogotá, no es Buenos Aires, pero es una ciudad a donde llega mucha gente. Yo estoy recibiendo 1 o 2 españoles cada 8 días, periodistas, ¿no? Buscando qué hacer en Miami. Esto se reproduce lo que ocurrió con otros países de América Latina. De manera que Miami es el punto mágico a donde llegan los que hablamos español para ver cómo resolvemos las dificultades que se presentan en la vida. Primero las dificultades, porque parece que es el primer objetivo que se mira cuando se empiezan a sentir que adentro no se soportan ciertas cosas, o no se convive, o no se aceptan, o simplemente no tienen empatía con lo que queremos ser cada uno de nosotros. Y hay que mirar al individuo, particularmente en cada universo que vive. Entonces, cuando empieza a pensar en eso, Miami se convirtió como en ese objetivo. Yo me acuerdo de aquella película de Buñuel por los 80, parece ese oscuro objeto del deseo de cada uno en Latinoamérica, y al final, cuando todos terminamos con ese deseo alcanzado, hemos convertido esta en que es la ciudad más al norte que tenemos cada uno de los latinoamericanos, ¿no? Es decir, esta es la ciudad más al norte de Colombia, la ciudad más al norte que tiene Ecuador, la ciudad más al norte de Argentina, la ciudad más al norte de Brasil es Miami. Claro, y eso la hace una ciudad deseable, una ciudad, muchos la critican y cuando están de paseo o no la conocen, pero es que después que la descubren, se quedan aquí, ¿no? Es que, a ver, Miami es una ciudad linda desde el punto de vista estético. Además, tiene todos esos elementos que vale la pena y que quiere uno tener, ¿no? Tiene arquitectura, tiene paisaje, tiene el agua, tiene el sol, es decir, el clima. Todas esas cosas que pareciera que nos las diseñaron desde nuestra educación, no sé si buena o mala, nos las diseñaron como para disfrutar y divertirnos, como para vacacionar. Tiene todo eso con lo que soñábamos en las vacaciones, pero se viene a trabajar. Claro, sí, es una ciudad un poco misteriosa al mismo tiempo, porque es la ciudad donde hay la mayor cantidad de fraudes. Es la ciudad en donde es más peligroso atravesar una calle porque es una ciudad que no está hecha para caminar. Sin embargo, la hemos ido moldeando a nuestras necesidades en medio del desorden y lo demás, pero es una ciudad que tiene la organización y el respeto por la ley que no existe en nuestros países. Es decir, el vecino puede ser muy importante, pero después de las 12 de la noche me arma un escándalo musical, una parranda, y llama a la policía y no hay problema, hasta ahí llegó. Sí, ¿no? Ahora, Enrique, también hay que mirarle, es decir, en todas las aristas, ¿no? Traemos todo lo bueno, pero cuidado que también llega todo lo malo, ¿no? Es decir, sí. De cada lugar también llega lo que no quisiéramos que llegara. ¿Cómo no? Y eso también es lo que hay que, a veces ve uno que la autoridad dentro de la misma Miami tiene que tratar de entender culturalmente. Es que a veces protestamos, pero también pongámonos en el overall de los demás, ¿no? Tratar de entender cada cultura, cada comportamiento, cada manera de ser de tan diversas partes, porque ¿cuántas etnias somos en español? 25, 26 etnias. Bueno, es decir, toda América Latina
y más España está representado aquí con sus misiones consulares, económicas, cámaras de comercio, actividades culturales, deportivas, en fin. Bueno, mirando ahora también Miami como un observatorio en donde llegan los analistas y se radican aquí, y también otros que vienen para otear, para ver el comportamiento, el desarrollo de la vida política de Hispanoamérica, también es un lugar en donde encuentras comentaristas de la vida diaria de toda América Latina. Sí, claro, eso también es muy atractivo, ¿no? Es decir, tú tienes, inclusive en el arte, que la ciudad apenas empieza a crecer en ese tema, ¿no? Ese era algo que le reprochaban mucho a Miami, quizá esa carencia de cultura seria, pero que ya la empieza a tener cuando uno mira lo que pasa cada año en el tema pintura, en el tema... Yo soy un enamorado de la ópera y de la música y procuro en la medida que mi profesión me permita, que los comunicadores de deporte los fines de semana es nuestro hábitat. Claro. Y generalmente trato de ir, por ejemplo, a la temporada de ópera, ver lo que se construyó al lado de la ópera de Miami, toda la forma como ha ido creciendo y la hemos ido aceptando y la hemos ido queriendo. Yo no sé si es que yo me convertí en un enamorado de esta ciudad, que a veces termino pensando más como Borges, ¿no? Que uno no es tanto de donde nace, sino de donde ama. O donde tiene sus libros, y como a mí me preguntan, porque yo voy a un pueblo y me encantan, me enamoro de los pueblos, pero vuelvo a Miami y me dice, ¿y por qué, hombre? ¿Por qué te vas para Miami? Le digo, porque en Miami está mi cama, ¿no? En Miami está mi almohada, están mis amigos, de manera que hago parte de Miami y por eso uno se siente muy cómodo aquí. Bueno, Ricardo, el Miami de hoy desde el punto de vista de la comunidad colombiana tiene un peso específico con una comunidad pujante en el campo empresarial. Ya los muchachos nacieron aquí, se educaron acá y hacen parte pues, de esta ciudad. Ya vivimos la segunda y a veces casi tercera generación del inmigrante colombiano, ¿no? Es decir, ya somos parte raizal, que es lo más difícil. Nosotros no éramos parte raizal, nosotros fuimos el típico inmigrante, pero el construir las familias dentro de la ciudad nos permite ya pensar que tenemos algo raizal, algo de la ciudad y algo propio. Y eso ha pasado con la comunidad colombiana en una evolución notable de la manera como la misma comunidad se ha profesionalizado hacia campos en donde ya es muy destacado el colombiano, porque es que a nosotros nos tocó vivir la época donde el colombiano no era tan destacado, sino éramos con todo el perdón de a veces sonar mal, éramos los pocos que podíamos sacar la cara por una comunidad que estaba terriblemente cuestionada en su momento y que era muy afectada y era muy golpeada desde el punto de vista de la comunicación misma americana, ¿no? Como no tenía mucha gente traviesa, como con muchos lunares, esa comunidad que hoy ha podido demostrar la capacidad de trabajo y de resolver, ¿no? Ese es una de las grandes contribuciones y uno de los grandes méritos. Es un elemento que se reconoce por su creatividad y por su aporte al desarrollo del por el trabajo. ¿No? Sí, el colombiano es trabajador. El colombiano es muy buen trabajador. ¿Cómo no? El colombiano, y sobre todo aquí se expresa mejor inclusive por una razón, por la remuneración, porque se siente remunerado y se siente estimulado. Es el mismo trabajador que vive en Colombia, pero es que el tema de la remuneración, que será un tema social y político de las campañas de aquí en adelante, digo dentro de Colombia, eso va a tener que mejorar. El tratar de procurar que el país mejore su Producto Interno Bruto, su economía crezca, pero que crezca pensando en todos, no que crezca pensando siempre en esa minoría que ha tenido siempre todas las bondades. Entonces, el colombiano que es trabajador allá siempre ha sido trabajador. Llega a los Estados Unidos y ¿por qué cambia su actitud? Porque se siente remunerado, porque siente que su trabajo se lo pagan como siempre soñó que se lo pagaran y empieza a tener una actitud de vida totalmente diferente. Y además de eso, pues que su futuro lo tiene en él, no depende del político y no tiene que buscar recomendaciones, de manera que eso le da una cierta tranquilidad y un goce, ¿no? De valerse por lo que es, no por lo que tiene, sino por lo que es. El soltar esas amarras de los vicios que tiene todavía, o que tienen nuestros países, estamos hablando específicamente de Colombia, pero no es un problema de Colombia, es un problema de Latinoamérica. No hay nada
no hay nada más latinoamericano a nivel de los dirigentes que el divorcio entre la palabra y la realidad, ¿no? Se promete una cosa, se hace otra. Claro. Bueno, ¿cómo es la vida de Ricardo Mayorga, comentarista aquí en Miami? Comentarista deportivo. Yo la disfruto mucho, Enrique, de verdad que sí. Hay años que son más de viajes, hay años que son un poco más de tranquilidad, pero igual esta actividad, yo digo que elegí como profesión el mejor oficio del mundo. Es decir, en donde puedo desarrollar lo que quiero, en donde me la paso haciendo lo que a mí me gusta. Mis hobbies los manejo paralelamente con mi profesión y no me afecta para nada, sino lo contrario, me le suman a la profesión. Entonces yo disfruto mucho lo que hago y me gusta mucho por lo que trabajo. Y he tenido la fortuna de trabajar como ancla, que hemos trabajado en muchas partes, pero como ancla solamente en 3 cadenas de televisión, y eso ha ayudado mucho, primero a desarrollarme como profesional y segundo a tener un respeto mismo por la profesión y por lo que soy dentro de la misma profesión, pero lo disfruto mucho. Claro. A nosotros nos ha tocado abrirnos camino en un medio dominado por la comunidad cubana, por la mayoría, porque son los fundadores del Miami Latino, hispano. Cuando nos referimos al Miami Núcleo, pero es decir, en el caso mío, por ejemplo, que trabajo más al nivel del network, es competir con la comunidad mexicana. No, por eso, iba a complementar. El Miami cubano y el Miami mexicano desde el punto de vista de las comunidades que dominan económica y socialmente y políticamente los medios aquí. Sí, es que uno mira el mapa etnográfico de los Estados Unidos y la población del último censo, que es lo más básico, que todas las agencias de publicidad la tienen, ¿no? 314 millones. Ya se habla de 320 millones. Bueno, 320 millones de habitantes. El 15% son hispanos. 51 millones de hispanohablantes. Y 65% son mexicanos. Estamos hablando de 30 y pico. Yo creo que es un poquito más, porque el último censo fue de los 51 millones de hispanohablantes, 40 millones de mexicanos. Yo creo que ahí supera el 60 sí, y algo. Estamos hablando de 30, 40 millones de mexicanos, y dentro de esa comunidad, pues claro, un gran grupo es nacido aquí, pero las cadenas programan pensando en esa gran mayoría. Claro, es que es como cualquier cosa. Tú haces un producto y lo haces para donde más lo puedas vender, ¿no? Claro. Es decir, a veces el inmigrante recién llegado, y es un fenómeno que lo vivimos absolutamente todos, ¿no? El inmigrante recién llegado prende la tele y mira, por supuesto, lo primero que busca es algo que le hable su idioma. Entonces hablan las 2 cadenas grandes en español. En esa época el ESPN en español no existía, sino existía el ESPN cadena en inglés. Pero prende las 2 cadenas en español, lo prendíamos y nos hablaban español. Y a nivel local nos hablaban de Cuba. Y a nivel nacional era México. Y todos decíamos, ¿pero qué? ¿A quién le gusta? No sé. Porque no conocíamos los resultados. Claro, hay que entender la sociología y la economía de los medios para aceptar esa realidad. Los medios de comunicación son un negocio. Claro, eso no es un servicio social. El servicio social en algunas cadenas de televisión, cadenas de radio que tienen otros objetivos, pero el objetivo comercial es alcanzar la mayor penetración y el famoso costo por millar con el que se venden las agencias de publicidad, el nivel de penetración que tenga el anuncio dentro de una comunidad. Cuando estamos hablando de 41 millones de mexicanos, ¿a quién le hace usted su producto si está en ese hábitat? Claro. A México. Claro, yo siempre me quejo porque soy un comunicador que vivo y le debo mucho a la cultura. Yo me inventé mi ventana cultural y mi programa cultural y los viajes y las letras y los libros, y siempre lucho porque mantenga ese espacio, de manera que por esa razón yo siempre digo que el caso de mi programa es sui generis. No hay una emisora en el mundo, una emisora comercial que mantenga un programa cultural por 28 años, ¿no? Sí, lo suyo, Enrique, es admirable, porque vender cultura es lo más difícil. Claro. Yo te vendo fútbol y me lo compran. Claro, es lo primero que eliminan los gerentes. A ver, cultura, cortemos. Es lo mismo que llega el gobernador, el alcalde, el presidente, y los presupuestos de cultura es lo primero que eliminan. Aquí estamos luchando ahora para que una emisora de música clásica no desaparezca, que parece que se va a ir. Sí. ¿No? De manera que... Desafortunadamente sí. Pero es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque termina por ser la última parte de la lista. Cuando yo creo que el tema central del crecimiento a nivel universal
es la educación. Claro, sin educación, los pueblos que no tienen grandes partidas para educación están condenados. Exacto. Y los no pueblos crece. que avanzan son los que tienen unas grandes partidas para investigación y para ciencia. Claro, ¿no? es decir, mira, hay un ejemplo, lo vivimos con Enrique hace muchos años. No existe un latinoamericano que recién llegue a los Estados Unidos no sea peyorativo y diga, estos gringos cuadriculados, porque se trae esa idea en Latinoamérica de que el latinoamericano es el más avispado y que el gringo es el más caído de la hamaca. Y cuando uno revisa y se da cuenta del contexto, entiende que creo que es al revés. Claro, sí. Creo que es al revés. Sí. Cuando uno mira cada año cuántos premios Nobel se ganan los latinoamericanos y cuántos premios Nobel se ganan los norteamericanos, por un ejemplo básico, elemental, entiende que creo que la ecuación la traemos equivocada desde nuestras raíces. Claro, yo le decía a un amigo, le decía, mira, tu hijo yo sé que es un diletante, porque como decimos en América Latina, los bachilleres en América Latina somos un océano de conocimientos con 1 centímetro de profundidad. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero los que manejan el mundo es Wall Street, así que trata de que tu hijo esté en Wall Street, ¿no? Que maneje... Nosotros sabemos tanto que a veces terminamos por no aprender mucho. Ya. Y ni poder transmitir mucho. Sabemos tanto, bien entre comillas, ¿no? Bueno. Pero la realidad es otra, hay que profundizar el conocimiento, y el conocimiento se profundiza cuando hay una buena base y una estructura de educación. El país que se eduque es país que llega lejos, y si usted no piensa como prioridad en la educación, no va a llegar lejos. Ricardo Mayorga, ¿qué está leyendo por estos días? Soy un enamorado de una chilena que nació en Perú, de Isabel Allende. Isabel Allende, vive en Sausalito. Sí. Entrevisté al esposo, justamente un norteamericano fabuloso que escribe novelas también, novelas negras, así que pero fenomenal, es un El cuento de Ripper es la última que estoy leyendo ahora de lo de Isabel japonés? Allende. Sí, es decir, el amante japonés. Es notable. Además, me encanta la literatura de Isabel Allende. Le he hecho todo el recorrido a sus novelas, como se las hice a Gabo en su momento, ¿no? Es decir, se me hace... ella maneja un imaginario alrededor de su creación muy parecida a la de García Márquez, ¿no? No empieza sino los 7 de enero a escribir y tiene una cantidad de supersticiones alrededor de su obra literaria que son tan fascinantes. Entrevistarla para que hable sobre cómo concibió la obra, que al mismo tiempo es interesante el contenido. No, y siempre está muy enfocada en sus vivencias, en lo particular, ¿no? Desde que escribió la Casa de los Espíritus, que fue su primer gran obra, la que penetró y la que después fue inclusive llevada al cine con tanto éxito por Jeremy Irons. Es decir... es la más universal de es la más universal, pero no creo que sea la mejor, aunque es muy buena, no creo que sea la mejor. Naturalmente. Tiene muchos libros, Isabel, que de verdad seducen, además maneja la crudeza del idioma con una deliciosa narrativa. Sí, una mujer que domina el arte de escribir y escribe con una soltura. Ricardo, quería preguntarte, ¿cómo ves lo que está pasando en Colombia, las negociaciones de La Habana, desde tu observatorio deportivo? Está buena la pregunta desde el observatorio deportivo, porque quisiera a veces ponerme en un plan más neutral y no puedo. Yo soy muy apasionado, es decir, lo mío todo lo hago con enorme pasión y lo he sentido con enorme pasión. Tuve un sarampión político cuando tenía 16 años y me dedicaba a hacer discursos entrando a la Universidad Nacional en Colombia. No era estudiante de la Nacional, sino iba allá porque era la única parte donde me permitían pararme encima de un pupitre y empezar a hacer oratoria. Y quizá por eso terminé hablando tanto de deporte y hablando tanto. Tengo fama de que hablo demasiado por eso. Pero en la postura me parece que para que haya procesos de paz se necesita que se hagan ciertos sacrificios. Es decir, yo sí soy amigo del proceso de paz. No sé si lo están haciendo bien o mal. No quiero juzgar si lo de Juan Manuel Santos es bueno o malo, porque tampoco soy ni el más experto ni quiero convertirme ni ser maniqueo con los conceptos. Pero me parece que sí, desafortunadamente se quejan de un lado de la vereda, pero todos los procesos de paz se han tenido que firmar después de grandes y dolorosas tragedias. Pensemos por el proceso de paz después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué había pasado? Es decir, no se puede tratar de castigar solamente por el prurito de castigar a quienes han ido en contravía de muchos pensamientos para que el proceso de paz alcance un objetivo. Pero no sé si lo van a lograr. ¿Qué es lo que más extrañas del país? Mis amigos.
es quizá los amigos con los que crecí. Es decir, ya la familia ha ido cambiando un poco. Las pérdidas, los duelos, te van acomodando la vida en circunstancias distintas, pero quizá el entorno del crecimiento, el pensar en lo que fuimos cuando éramos chicos y lo que hacíamos cuando éramos chicos, eso es lo que más anhelo y es lo que más pienso y en lo que más a veces le suelto a la imaginación cuando me siento por ahí a poner mente en blanca, porque los hombres podemos hacer eso, ¿no? Las mujeres se extrañan de cómo los hombres podemos pensar en nada, pero sí, a veces pensamos en nada. Estás muy joven, pero el símil de donde van a morir los elefantes, ¿te ves volviendo a Colombia? No, por una razón, construí vida aquí. Aquí está el ser que más amo, que es mi hijo menor. Es decir, es la persona por la que se convirtió en mi compañero, mi amigo, mi compinche, mi partner, mi socio. Y es un chico que desde que tenía 10 años entendió y ha ido de la mano conmigo desde lo cultural, desde lo educativo, desde lo formativo, desde lo deportivo. Y termina por ser mi mejor socio. Qué lindo, qué lindo. Entonces, mientras esté aquí, él es hijo de americana, yo estoy divorciado, pero tengo una muy, muy, muy linda relación con la mamá de él y con él, es decir, un chico que veo 3 días de la semana, que puedo compartir con él. Entonces, alrededor de él está la vida, ahora ya va para la universidad. ¿Quién es tu amante, la radio o la televisión? Yo creo que tengo 2 amores que son el periodismo y mis hijos. Pero entre la radio y la televisión creo que tiene más magia la radio, pero produce más la televisión. Es más negocio la televisión. El libro de Ricardo Mayorga, ¿cuándo lo veremos? Enrique, me he pasado la vida, no sé si conoces a Alfredo Arango. Con Alfredo... Tierra Derecha. En Tierra Derecha, la quiso con Alfredo, nos la hemos pasado escribiendo mucho. Y escribimos mucho. Y tenemos 1000 proyectos, y sobre todo esos que están alrededor de una vida como la que yo he tenido, que he sido un bendecido y un afortunado. Pero a veces nos ha faltado un poco más de dedicación, no quiero decir qué tiempo, porque eso es solamente una disculpa para cuando uno no quiere terminar las tareas. Con Ricardo Mayorga tendremos que seguir conversando porque tenemos mucho material, muchas anécdotas y muchos cuentos para compartir con ustedes, amigos. Gracias, Ricardo, por haber estado aquí. Enrique, siempre estaré para los amigos. Cómo no. Los invito, como siempre, todos los domingos de 11 a 12 en Caracol 1260. Los invito. Y no se olvide el Marco Polo de Lorica, el libro que todos siguen leyendo. Nos vemos. Felicidades. Hola amigos, les saluda Enrique Córdoba. Domingo tras domingo usted disfruta de la programación en español en su canal 17. Esto no sería posible sin su ayuda, la ayuda financiera que usted nos envía al canal 17. Envíenos a este canal su contribución. P.O. Box 12500, Miami, Florida 33101. Hágalo en nuestro sitio web wlrn.org. Estar conectado al Internet es importante. Estar conectado le ayuda a aprender. Estar conectado puede ayudar a conseguir un trabajo. Estar conectado puede ahorrar dinero. Estar conectado mantiene su participación. La escuela pública del condado de Miami-Dade le insta para conectarse. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puede ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación.